¿no? Vale. Uy, sí, vale. ¿Sí? ¿Sí? Vale, pues te iba a decir, si quieres, que primero te leeré lo que es la introducción, que básicamente es un poco pues sobre tu trayectoria y tal, y si quieres te la leo por si quieres corregir algo o añadir. Vale, perfecto. Vale. Silvia Costa, actriz. Es una actriz española que empezó su formación en la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla, con una extensa formación desde diferentes lugares del mundo, desde Nueva York a Polonia y España. Empieza su carrera entre el teatro y la televisión. Más recientemente debuta en el cine. Papeles más populares que ha interpretado a lo largo de los años en televisión son Centro Médico, Cuéntame cómo pasó y Caronte. Muy activa en el teatro con las compañías Nao de Amores y Teatro Lab. También actúa en la película de Guillermo Rojas, Una vez más, que se estrenó en 2019, su primer debut en la gran pantalla. Vale, pues vamos a cambiarlo de la tele porque los papeles más populares han podido ser Arrayán y ¿Sí? Entre Olivos, Vale. que son dos series de Canal Sur, porque la verdad que en Cuéntame y Caronte creo que salgo 5 minutos. Sí, claro, estuve buscando información y sí que Claro, vi, pero no sabía exactamente si habías estado como algo más temporal o más fijo. vale. Entre Vamos a Olivos, poner, en vale, vez de Caronte, Cuéntame, Arrayán y Entre Olivos. vale, Y ahora vamos a poner, eh, en vez de Teatro Lab, vamos a poner el Teatro de la Abadía, vale. ¿vale? Porque con Teatro Lab sí que he hecho cosas, pero bueno, han sido menos relevantes. Teatro Abadía, vale. Teatro de la Abadía, sí. De la Abadía, vale. ¿Vale? Y hombre, yo es cierto que he tenido formación en Nueva York y en Polonia, pero la verdad que tampoco ha sido tan relevante. Han sido cursos que he ido a hacer y tal, ¿sabes? Sí, Pero vale. bueno, Lo corrijo, vale. Perfecto. ¿vale? Y por lo Sí, demás, muy bien. vale. Pues he dividido la entrevista por bloques y Ajá, el primero es de formación y trayectoria actoral. muy bien. Y vale, pues te hago la primera pregunta, que Vale. sería, en primer lugar, me gustaría conocer cómo empezó todo. ¿Siempre le había interesado esta rama artística y cómo ha sido hasta ahora? Pues no, de hecho no me había interesado nunca. Yo había asistido muy poco al teatro de pequeña y en mi casa pues nadie viene de la formación artística. Entonces a mí la verdad que todo esto del teatro me llegó por pura casualidad. Yo vengo de la rama sanitaria. Yo estudié enfermería, quería cruzarme a medicina y por ahí a través de alguna conocida, no era ni amiga, que hacía teatro, pues empecé a hacer clases de interpretación en una escuela que se llama Viento Sur en Sevilla. Y ya cuando terminé enfermería descubrí que en Sevilla había una escuela de arte dramático, me matriculé, hice las pruebas y conseguí ingresar y en la propia escuela fue cuando yo fui descubriendo que esto me gustaba mucho, que habría unas posibilidades que yo no había experimentado nunca. Yo entré en la escuela, pues ya te digo, con 21 años, habiendo terminado enfermería. Eh, y, y bueno, pues descubrí todo este mundo artístico que me apasionaba, empecé a leer teatro, que es algo que yo había hecho muy poquito, un poco por obligación en el cole y tal, pero y sobre todo empecé a hacerlo y además muy pronto, estando en la escuela en primero, me llegó Arrayán, tuve la suerte de poder trabajar en Arrayán, que es una serie de Canal Sur que ha sido muy larga, ¿no? Creo que ha estado, no sé si 15 temporadas o en torno a eso. Mm. Y, y entonces, pues nada, al experimentar un poco todo esto, ya decidí poco a poco y casi sin darme cuenta ir poniendo esto como primer camino de vida. Y bueno, pues aquí estamos. Pero vamos, que yo no pensaba en ningún momento dedicarme a esto de una manera muy seria, ni había hecho teatro antes de estar en Viento Sur, en esta escuela tan pequeñita, ni nada así. O sea que esto me llegó todo un poco casi por sorpresa. Sí, y al final le has terminado dedicándote, sí. Y al final he terminado dedicándome, cosa que da, en principio parece mucho miedo, porque bueno, es una profesión muy incierta, ¿no? A veces hay trabajo, a veces no, sobre todo si no tienes referentes, en mi caso, familiares o cercanos
de que de esto se puede trabajar y se puede vivir, parece como un poco imposible, un poco utópico, ¿no? mm, Y sin embargo, cuando te metes en ello, depende también cómo lo vivas, cómo te lo tomes. Pero bueno, yo me lo tomo como una profesión como otra cualquiera. Es cierto que es complicada, ¿no? Y sobre todo la inestabilidad económica puede ser muy complicada. Pero se puede vivir de esto perfectamente. Y desde luego vivimos en un momento, yo creo, social y económico y político donde cualquier profesión lamentablemente está muy difícil, al menos en este país, ¿no? Hay mucha gente que, bueno, pues que se tiene que ir fuera, que por cierto esto va a entroncar luego seguro con algo que me pregunte sobre la peli, que la gente se tiene que en un momento dado ir fuera a desarrollar sus profesiones, dejando a lo mejor aquí otros tipos de vidas que tendría y bueno, yo creo que todo lo que hagas con pasión y con esfuerzo y con ganas, pues de alguna manera termina saliendo y a mí la verdad que hoy por hoy toco madera, me va bien con esto, me va bien con esto, esperemos que siga. sí. Y una vez terminaste a Rayán, ¿cómo fue después de tantas temporadas? Bueno, no, yo estuve en Arrayán solamente, no llegué a estar ni una temporada entera, pero estuve creo que fueron 8 meses o así. Mm, Y a mí Arrayán me llegó cuando yo estaba en primero de la escuela. mm, Cuando yo estaba en primero de la escuela, y eso fue una suerte porque fue un primer trabajo que yo tuve que me dio como un golpe de realidad, porque estando en la escuela estudiando parece que esta carrera va a ser un poquito sota caballo y rey como pueden ser otras. Tú llegas, te licencias y luego se supone que trabajas. Pues no, mm, probablemente no. Y cuando yo ingresé, cuando yo estaba en la escuela y entonces tuve la suerte de entrar a trabajar en Arrayán, me dio ya ese golpe de realidad de cómo va el mundo laboral de la interpretación un poco cuando sales, ¿no? Que es un poco una jungla. mm, Y entonces me crucé con compañeros estupendos como Luis Rayo, como Esperanza de la Vega, Rocío Madrid, gente con las que yo empecé a hablar y me contaban un poco cómo va la película, ¿no? mm, Entonces yo tenía muy claro que quería licenciarme. En este país este tema de los títulos es algo que está muy valorado, cosa que luego en esta profesión particularmente no, pero bueno, yo quería terminar la licenciatura a pesar de que estaba en primero, así que yo seguí en la ESAD y ya cuando me licencié fue cuando me fui a Madrid. mm, Y me fui a Madrid buscando concretamente alguna escuela de cámara, porque también en Arrayán yo me di cuenta de las carencias tan grandes que yo tenía con la interpretación delante de la cámara. mm. Porque es una asignatura, es una materia que a día de hoy todavía no se imparte en las escuelas públicas. Cosa que yo creo que dentro de no mucho, espero y confío que los programas didácticos se recalculen un poco porque este país da actores muy buenos, actrices yo creo también muy buenas, yo creo que este país es un país de actrices más que de actores. Y, y bueno, con el boom que está viendo ahora, con todas las plataformas digitales, las producciones de series, de pronto está mirando todo el mundo a España con las series que están surgiendo en este país, ¿no? Pues yo creo que dentro de unos años se considerará algo fundamental, espero, que en las escuelas públicas se imparta formación actoral de interpretación delante de la cámara. Entonces yo me fui a Madrid y aterricé en la Central de Cine, que es una escuela que hay en Madrid que dirige Eva Lesmes y, y me fui allí buscando pues eso, lenguaje audiovisual, que era algo que a pesar de que yo había trabajado y había aprendido lo que había podido, que no fue poco, porque la verdad que las series diarias terminan siendo una escuela de actores estupenda, pero me di cuenta de que yo tenía muchas carencias con eso. Mm. ¿Y cómo es compaginar los estudios con la formación y con la actuación? Es decir, mientras estudias, ¿también trabajas o lo vas alternando? Pues mira, esa es una pregunta buenísima que no me ha hecho casi nadie y respondo por nombre de muchos de mis compañeros que nos sobre todo los que yo conozco en la Escuela de Sevilla. Estudiando en las escuelas públicas en este país es prácticamente imposible compaginar con trabajo, cosa que parece un poco inverosímil porque es una profesión eminentemente práctica. Si tienes la suerte de que te sale trabajo en medio de la escuela, pues yo creo que sería mucho mejor, y es algo que también confío en el futuro se modifique, ayudar a compaginar ese trabajo que sale con los estudios que vayan avanzando. Y a Mm, día de hoy, bueno, yo la verdad que hace ya unos años que acabé, pero a mí me resultó muy, muy difícil estar grabando en Arrayán y compaginarlo con las clases de arte dramático y con los trabajos que había que ir desarrollando porque iba dejando colgados a compañeros con los que yo tenía que trabajar. Entonces,
era muy complicado. Yo tenía otros compañeros que estaban en compañías teatrales, que tenían funciones, por lo que sea, por provincias de Andalucía, que les resultaba muy complicado compaginar trabajo con estudios. Cosa que yo creo que debería ser más fácil, sobre todo, insisto, cuando se trata de una carrera eminentemente práctica, que bueno, yo soy de la opinión que sí, que la interpretación se puede enseñar, se puede estudiar, pero lo que te enseñe estar encima de un escenario y lo que te da experiencia, eso no, yo creo que no te lo da nadie. O desde luego se complementa fantásticamente con una formación académica de eso. Mm, Pero dejarlo todo en mera formación académica, sin experiencia, oye, y si encima por lo que sea te lo dan trabajos remunerados, pues oye, debería de, yo creo, de poder trenzarse muchísimo más. Porque sí. al fin y al cabo esta profesión es eso. Mm. Así que la respuesta a tu pregunta es muy difícil, se compagina muy difícil. En las escuelas públicas, ¿eh? Hablo de las Mm. escuelas públicas. Y me gustaría conocer en qué tipo de escenario te sientes más cómoda. Supongo que el teatro te aportará otras cosas que el cine y la televisión te dan de otra manera, pero tenía curiosidad por saber si tuvieses que quedarte con solo una rama actoral, ¿por cuál te decantarías? Uy, es que es muy difícil, porque la verdad que en el teatro hay una inmediatez, una adrenalina, un constatar con el público constantemente qué estamos haciendo, qué estamos contando, qué les parece eso al público. Me refiero pues a un nivel, por ejemplo, con la comedia eso se constata de una manera más inmediata, ¿no? Y ya no digo por la risa, pero se percibe si el público está ahí o no. Bueno, pero con el drama también. Bueno, esto que acabo de decir es una tontería. Pero con el teatro, en el teatro hay una inmediatez, una realización actoral que en la cámara a mí hasta ahora me ha resultado más difícil de percibir. Sin embargo, después del trabajo de una vez más y ponerme todos los días delante de la cámara de una manera además tan desnuda, porque creo que esta película lo requería y he tenido un equipo que me ha ayudado mucho a hacer eso, a abrir delante de la cámara, quitándome pudor, quitándote pues vergüenza. Al fin y al cabo la cámara entra muchísimo más al interior del actor, yo creo, de lo que puede entrar el teatro, ¿no? De lo que el código teatral permite, yo creo, ¿no? Yo he experimentado eso en este punto de mi carrera. Mm. Pues no sé, me resulta difícil decirte con cuál de los dos me quedaría. Ahora mismo la verdad que el audiovisual me atrae muchísimo. Después de una vez más, eh, estoy como deseando volver a contar historias desde ahí, volver a contar un personaje desde ahí, porque permite cosas muy chiquitas, cosas muy sutiles, pero muy llenas, que en el teatro, bueno, pues es otro código. Y la verdad que como lo he experimentado ya más, lo teatral, pues me atrae ahora mismo mucho más lo audiovisual. Pero creo que yo intentaría no dejar nunca el escenario. Mm. eh, Porque creo que es donde realmente el actor se desarrolla pues a otro nivel más profundo, ¿no? Yo lo que sí que siento es que en el escenario eres mucho más dueño de tu trabajo. En el audiovisual al final todo está mucho más sujeto a montaje, a edición, a postproducción. Por ejemplo, yo en la película lo veo y digo, ay, mira, se han quedado con esta toma en vez de con esta otra. Y a mí me gustaba más la otra, pero claro, por técnica se ha quedado mejor la paz. Y, uy, mira qué corte han hecho, que han quitado no sé qué reacción, que yo estaba muy interesada en contar. Al fin y al cabo, yo siento que actualmente eres menos dueño de tu trabajo que lo que eres en un escenario. Mm. Y desde el momento en el que recibes el guión, ¿cómo sueles conectar con el personaje? Pues no sé, un poco depende. La verdad que con este guión, de una vez más, yo me sentí muy identificada con el personaje de Abril desde casi el principio, porque se cuenta una historia de una chica de Sevilla que se ha tenido que ir por trabajo, que llega y se encuentra las amigas de toda la vida ya cada una cogiendo su camino. Entonces son cosas que a mí de alguna manera me han pasado. Y entonces con Abril me identifiqué mucho, pero a mí me gusta mucho ahondar a unos niveles más profundos del personaje, leer más allá de lo que pone en el guión. Me imagino que si esto lo lee algún compañero dirá, claro, eso lo hacemos todos, chicas, pero por ejemplo, en este proceso, es que hablo mucho una vez más porque la verdad que a nivel profesional ha sido lo más grande que he hecho hasta ahora. Me ayudó mucho preparármelo con una coach Sí. de actores, que yo trabajé además con Carmen Rico, que es una coach de Huelva fantástica.
Y ahí sí que ahondé a unos niveles más profundos, a unos rincones del personaje que yo no me imaginaba que iba a poder descubrir o a los que iba a poder llegar, y que aunque eso luego no se cuente de una manera evidente en la película, pero eso está ahí, esas herramientas con las que yo de alguna manera estoy trabajando, esos resortes o esos motores actorales que yo me he buscado, pues están ahí. Mm, Entonces eso me ha descubierto unas puertas que la verdad que si volviera a tropezar con un personaje gordo, lo haría con ayuda de alguien, porque creo que siempre con un espectador delante, en este caso una coach, te ayuda a acceder a sitios que a mí sola, hoy por hoy, creo que me son más difíciles llegar. Hmm. mm, Pero bueno, a mí me gusta mucho, por contestar a tu pregunta, sin ser con alguien externo, ahondar mucho. ¿Este quién es? ¿Qué le pasa? ¿De dónde viene? ¿Dónde va esa frase que no dice? ¿Qué diría qué es lo que no está diciendo? Que sí se dice verbalmente, pero ¿qué es lo que no está diciendo esto? En ese sentido me interesa mucho pues la psicología humana, vamos, aunque yo no estudio psicología, pero yo voy cazando por ahí, en la medida en la que puedo, eh, los modelos comportamentales de las personas, ¿no? Mira este lo que hace, y este por qué hace esto, este dónde le lleva a hacer esto. Ya hablo incluso de familiares o de gente externa que te cruza, yo que sé, en el metro, o de amigos, intentar entender un poco más allá a, la- a las personas, pensando siempre que luego me puede llegar un personaje que tenga que interpretar que vaya por ahí y que mm. tenga reacciones que yo como Silvia no haría, y hasta dónde me tendría yo que desplazar para interpretar eso. Mm. ¿Y tienes algún referente con el que puedas, digamos, inspirarte o que siempre hayas tenido? Hombre, a mí hay actrices que me gustan mucho y que para mí son muy referentes, y la primera siempre es Meryl Streep. O sea, Meryl Streep, todo lo que haga, a mí me parece modelo. Yo también, es verdad que la tengo un poco idealizada, ¿no? Pero Susan Sarandon, ¿no? Otra que me encanta verla porque le robo, le robo cosas, de decir, ay, mira cómo reacciona esta a esto, o mira cómo lo está contando, o mira cómo se permite respirarlo para contestar a lo que le están diciendo. Pero sí, y vamos, y no solo mujeres, ¿no? Ya a nivel español, pues, Eduard Fernández, por ejemplo, a mí es un tío que me encanta, Inma Cuesta también. Eh, Son actores a los que les vas viendo películas que les cazas cosas de decir, uy, qué bonito cómo ha hecho esto. O yo no lo hubiera hecho así, pero mira por dónde sale, ¿no? Mm, Hmm. Hombre, no, a nivel español muchísima gente. Otro que me encanta cómo trabaja, que además de un tiempo a esta parte ha desarrollado personajes mucho más largos, Álvaro Morte, ¿no? Que hace el profesor en La Casa de Papel. Alba Flores, me parece una chica muy inspiradora, muy inspiradora. Es una pantera actuando, y estoy deseando verla en el escenario y no la he visto, ¿eh? No vi Troyanas ni alguna de las últimas obras que ha hecho, pero la verdad que a Alba Flores le he visto secuencias en Vis a Vis o en La Casa de Papel, de decir, uy, esto es una pantera. Pero vamos, que yo tengo ya no solo actuales, yo Lola Flores es una cosa que me pongo de vez en cuando mucho en bucle, o Rocío Jurado, me parece que interpretan de una forma que de ahí también también yo puedo entender maneras de interpretación que puedo aplicar yo en la interpretación. Ahora me encanta, que la sigo muchísimo y estoy además ahora siguiéndole vídeos a ella mucho, Silvia Pérez Cruz. Me parece muy libre como canta, y tiene unos vídeos en su Instagram y en sus redes, que canta con una libertad, interpreta con una libertad, que yo eso lo miro como espejo de interpretación, y no es actriz. Bueno, ha actuado, pero eminentemente es cantante, ¿no? mm. Sí. ¿Y podrías contarnos algún reto con el que hayas tenido que enfrentarte a lo largo de tu carrera? Como por ejemplo has mencionado antes más el audiovisual o lo del coach en otra vez más. Sí, pues esos retos han sido importantes, sí.
Hombre, yo el principal reto con el que me he enfrentado a mi carrera fue mi familia. O sea, en mi casa no les pareció bien que yo me dedicara a esto. Y ha sido algo que me ha costado trabajo meterme contramano, la verdad. Y ya por suerte han terminado apoyando la decisión. Algo de si no puedes con el enemigo, únete a él, ¿sabes? Porque al fin y al cabo, ¿para qué vamos a estar toda la vida batallando con esto? Pero eh, sí, a mí hay una cuestión que de un tiempo a esta parte me interesa mucho, que es abrazar los miedos personales que se tienen. Primero detectarlos y luego abrazarlos. Entonces, yo, no sé, de un tiempo a esta parte me he descubierto muy transgresora llamando a las puertas para pedir trabajo sin mucho pudor, que eso han sido retos también de decir, uy, es que si me quedo en casa esperando el trabajo a lo mejor no llega. Entonces a lo mejor hay que perderle un poco de miedo a eso y de pronto descubres que cuando lo haces, el trabajo de pronto viene. Porque hay veces que hay que darse a conocer para que sepan que estás ahí, ¿no? Y hablo más allá de redes sociales y todo esto, que es lo que ahora está tan en boga, ¿no? Como no se te conozca, no se sabe quién eres y no tal. Que a mí me parece una herramienta que tiene su arma de doble filo, pero que en ese sentido puede ser muy positiva. Eh, y yo ahora estoy mucho con, con mostrarme mucho en el escenario tal y como yo soy, sin tapujos. Me parece un reto que a raíz de una vez más un poco me ha venido de, de trabajar desde lo fácil, desde mí, desde lo que yo soy, como muy, muy abierta al escenario. Yo creo que desde ahí se pueden construir personajes de una manera mucho más potente que de algo artificial. Mm. Y eso me parece un reto con el que estoy ahora, de un tiempo a esta parte, sí. ¿Y hay algún proyecto próximo del que nos puedas hablar? No, no puedo hablar. Esperemos que pueda hablar pronto, pero no puedo hablar. Pero bueno, lo que sí te digo es que el teatro ahora con todo el tema del COVID está muy parado. Yo creo que está más perjudicado, pero el audiovisual ha arrancado muy fuerte. Ha arrancado muy fuerte porque yo creo que lo que ha sucedido es que en el confinamiento se ha consumido todo. Mm. La gente lo ha visto todo, de todas las plataformas, entonces están empezando a producir muy, muy fuerte y muy rápido. Entonces está habiendo mucho movimiento, pero de momento no puedo decir nada. Espero pronto poder contar algo. Pero hay cositas Hay para cositas, hay decir. cositas, hay cositas. Pues quería abrir otro bloque y te iba a preguntar sobre el Hospital Central, cuéntame cómo pasó y Caronte, pero creo que es más interesante hablar de las series que me has comentado antes. Entonces, bueno, quería preguntarte primero cómo fue aparecer en Entre Olivos y cómo fue preparar ese papel. Pues mira, Entre Olivos fue un papel que yo me preparé sola y bueno, fue una buena experiencia a nivel aprendizaje, porque yo llevaba tiempo sin hacer nada de audiovisual cuando llegó Entre Olivos, estaba un poco parada con el tema de la cámara, Arrayán había sido muchos años antes. Y hombre, por una parte Entre Olivos fue una gozada porque fue volver a casa a trabajar, que todos los que somos de otra parte de Madrid estamos allí, estamos deseando volver a casa. Pero a mí Entre Olivos el resultado del trabajo Entre Olivos me llamó a decir a darme cuenta que yo tenía que despertar y que reactivar otra vez algo ahí del lenguaje audiovisual, porque llevaba tiempo sin trabajar. Pero bueno, fue muy rico también, porque yo interpretaba a una policía, eh, me crucé con unos compañeros actorales ahí muy buenos, Israel Frías, Eduardo Velasco también estaba por ahí, aunque yo no trabajé mucho con él. Me volví a reencontrar con compañeros de Arrayán y, y la verdad que bueno, fue otra serie de mucho aprendizaje. Yo además, no sé, recuerdo algunas secuencias interesantes de grabar que yo no había hecho nunca. En una secuencia a mí me mataban, da igual que haga spoiler porque Entre Olivos es muy antiguo ya. Y entonces ver cómo se grababa la secuencia de yo supuestamente rodando por una ladera, que no lo hacía yo, que lo hacía una doble. En fin, en ese sentido fue un rodaje interesante de grabar con un incendio de un coche, con aprender un poco.
bueno, cada trabajo es una experiencia, ¿no? Mm. Pero Entre Olivos también lo fue, sí, sí, Entre Olivos también lo fue, sin duda. Lo pasamos muy bien, fue un rodaje muy divertido, fue duro también en algunas ocasiones como todos, pero bueno, fue muy bien. Sí. Y hablando de uno de tus últimos proyectos, ¿qué fue participar en un proyecto tan grande para Telecinco como Caronte? Es que yo en Caronte participé muy poquito. Yo en Sí, Caronte tuve solamente una secuencia con Roberto Álamo y Natalie Poza, que son, por cierto, dos muy divertidos, que además, como se conocen de toda la vida, y trabajaron en Animalería y tal, fue muy divertido grabar con ellos, porque además Caronte en ese momento creo que salía de la cárcel y yo hacía de periodista, lo entrevistaba. Y era muy divertido porque estaban muertos de risa antes de que dieran acción y al momento daban acción y el asunto cambiaba. Pero bueno, yo la verdad que participé muy poquito, un poquito. y bueno, ahora quería hablar ya más de tu proyecto más reciente que es Tu debut en el cine, con Una vez más, Ujú. del director cordobés Guillermo Rojas. Y bueno, mi primera pregunta era lo primero, ¿cómo fue debutar en la gran pantalla? Y si siempre había sido, digamos, en el mundo actoral, tu objetivo, por decirlo de manera, llegar al cine, o fue más por casualidad. Hombre, con el cine siempre yo no sé, yo siempre pues soñaba, ¿no? Es decir, ostras, si yo algún día hiciera una peli, hiciera algo, pero yo no me podía imaginar que iba a ser ni en Sevilla, ni además personaje protagónico. En fin, yo no me podía imaginar estas circunstancias, la verdad. Y a toro pasado la pienso y digo, joder, qué bien, qué bien, que mi primera experiencia así tan grande haya sido en una peli chiquita, tan personal, de Guillermo Rojas y Laura Hoffman, que es la productora, Laura Hoffman Producción. Una historia tan personal de ellos contada con tanto mimo, con tanto cariño, y donde una peli donde me he sentido tan arropada, porque yo la verdad que cuando me llegó la película y ese personaje protagónico tan largo, yo decía, Dios mío, uff, ¿esto cómo se hace? ¿Esto cómo se mastica? Pero la verdad que ha sido con un equipo tan familiar, ellos ya se conocían todos, habían trabajado ya prácticamente todos antes juntos, y eso hace muchísimo, porque eso el equipo ya llega de una manera muy consolidada. Entonces yo llegué allí, digamos, entre comillas, entre algodones, muy cuidada, muy bien tratada, todo muy mirado, y eso hace el trabajo muchísimo más fácil, muchísimo más fácil. Y nada, este proyecto llegó completamente por sorpresa. Yo no lo esperaba para nada, ni de alguna manera era mi objetivo, porque yo eso del cine lo veía como mucho más adelante, mucho más lejano, no sé, tampoco lo tenía como algo más cercano. Sí que soñaba con cosas a las que yo creía más accesible, pero mira, esto me llegó completamente por sorpresa. Y nada, ha sido un regalo, la verdad, ha sido una gozada, ha sido un rodaje muy divertido en Sevilla, pues ya te digo, con un equipo que ya se conocían entre todos ellos y ha sido muy fácil. Eh, y luego ha sido un aprendizaje brutal porque yo no veía cómo meterle mano a eso, a ese personaje tan largo, pero bueno, de alguna manera yo también me identificaba mucho con Abril, como te contaba antes, y bueno, ha sido un aprendizaje brutal y otro de los aspectos con los que yo siento que he aprendido mucho, que he crecido mucho, ha sido el trabajo con el equipo técnico, que yo creo que nunca, que por lo menos yo no lo he escuchado tanto, que se valore tanto desde la parte actoral, como el combinado del trabajo del equipo técnico con los actores es tan importante para nuestro trabajo. Yo he aprendido muchísimo con Jesús Perujo, que es el director de fotografía, el cámara de la película Una vez más, porque hay algo ahí de, de que el cámara al final es el primer espectador que está viendo tu trabajo y que además caza tu trabajo como actor, ¿no? Están todos viéndolo en el combo, que puede estar cerca, puede estar lejos, depende de dónde tal, pero hay algo con el cámara, con la persona que lleve la cámara que está entre medio, cazando la energía, lo que se está sucediendo ahí, y el actor, que es muy interesante y y que yo creo que hace muchísimo nuestro trabajo. Mm. Me imagino otra vez que esto lo leerán a algunos compañeros y pensarán que esto es una cosa evidente, pero yo la verdad que lo he descubierto mucho en esta película y con Jesús Perujo y yo creamos una conexión, yo creo, muy interesante. Él decía que bailábamos juntos, ¿no? Que es muy bonito. Y que yo creo que también es muy importante en el resultado que ha quedado en la película. Sí. Sí.
¿Y cómo fue el recibimiento una vez estrenada la película? Pues hombre, lo que pasa es que la película se estrenó en el Festival de Sevilla, luego Sí. fue al Festival de Huelva y ha estado últimamente en el DAF Film Festival, el Festival de Autores de Barcelona, en la plataforma de Filmin porque no se celebró. Entonces digamos que la película ha estado hasta ahora en sitios muy familiares, donde la película ha sido muy bien recibida en general, en general, porque claro, por ejemplo en el Festival de Sevilla, pues es que era el marco idóneo para presentar esa película, donde Sevilla es un personaje más, ¿no? Y la verdad que la película en cierto sentido es una oda a la ciudad, contada con muchísimo cariño, con mucho mimo y de una manera muy personal por parte de Guillermo y Laura. En el Da Film Festival sí que ya era un poco un testeo más con un público ya no tan cercano y había opiniones de todo tipo. Y ahora ya se estrena en octubre, que estamos deseando a ver si el COVID lo permite. Pero en cualquier caso, a pesar de todo tipo de opiniones que hay, gente más afín, gente menos, gente que le parece más interesante, gente que menos, que ha conectado más o menos, el hecho de formar parte de un equipo que ha apostado por una idea tan segura, capitaneada por Guillermo, ¿no? Que tenía muy claro cómo quería contar la peli y de qué manera, ¿no? Pues me estoy viniendo a pensar en planos secuencias tan largos o con ese tipo de música tan concreta de grupos indie de Sevilla que él no utiliza meramente como transiciones, sino que utiliza también para parte del viaje emocional por donde él quiere contar toda la historia y por donde le gustaría transmitir al espectador. Alguien que va apostando por una idea tan firme siempre es una garantía para mí de confianza formar parte de ese equipo, más allá de cuál sea la opinión con el público, que hombre, siempre es importante porque evidentemente nos dedicamos a una profesión que va hacia el público, ¿no? Si no tenemos público que vea esto no tiene ningún sentido y es importante, yo creo también que parte del público conecte y constate que lo que estamos contando puede ser conmovedor, interesante de alguna forma para el espectador que lo ve. Pero, pero ellos ya iban con una idea muy segura y a mí eso me refuerza mucho, formar parte de un equipo que lo tenía claro, ¿no? Cómo lo quería contar, de qué manera. Entonces, siempre está siendo muy interesante el feedback que se recibe, ¿no? En el Da Film Festival la gente hizo muchos comentarios por online y, y yo creo que el contraste con el público siempre es interesante, sea cual sea la opinión. Mm. Y el proceso para dar vida a tu personaje, es decir, antes has hablado que trabajaste con una coach Ujú. y bueno, aunque hemos hablado un poco de esto, también quería preguntar un poco cómo fue prepararlo. Más si quizás te pudiste, bueno, no informar, pero documentar en cierto modo, o has dicho, por ejemplo, antes de que te identificabas con tu personaje. Si tú misma también has, digamos, sacado algo de ti misma, alguna experiencia. Sí, sí, muchas, muchas. Yo siempre digo que yo me he contado mucho a mí misma a través de este personaje. Que luego en el fondo, muy interesante, porque en el fondo no tiene nada que ver conmigo, pero sí, sí, había muchas escenas desde el casting, ¿eh? Desde el casting había muchas escenas en las que yo decía, uy, es que a mí esto me ha pasado. De alguna manera, esto me ha pasado, no exactamente igual, pero esto sé yo lo que se está respirando aquí. Pues algunas escenas con Dani, con el novio de Abril, que son una pareja que se han quedado ahí en un limbo, en un que si seguimos, que si no seguimos. Y entonces de pronto ella vuelve a Sevilla y tienen escenas donde se están contando las vidas y, uff, sí, sí. Yo eso sí que lo reconocí en mí. O ir a casa de Dani y de pronto sacar viejos recuerdos y yo eso también lo he vivido de alguna forma. Me documenté mucho, pues sobre todo con el tema de arquitectura. Abril es arquitecta, yo no, pero bueno, tengo muchos amigos arquitectos que me fueron contando detalles que Guillermo Rojas ponía en la peli, ¿no? También a través de ellos, de Guillermo y de Laura, porque ellos están contando una historia muy personal, que la verdad que pues también a través de charlas con ellos y tal he ido un poco pergeñando qué era lo que ellos tenían en mente, de alguna manera qué era lo que aportaba yo y cómo fusionábamos eso. Pero, pero sí, sí, yo como que
respiraba pronto lo que podía estar pasándole a Abril. Mm. Y luego, pues siempre pasan estas cosas en rodajes que te sorprenden, ¿no? De decir, uy, yo creí que esta escena iba por un lado y ha terminado saliendo por otro. Pero bueno, al final como en la vida, ¿no? Que te crees que las cosas van a pasar de una manera y sobre la marcha te suceden de otra. Pero sí, sí, yo he aportado mucho, la verdad, de mí misma. Era un personaje que me era cercano. Y con Carmen Rico, lo que te contaba antes, hemos encontrado rincones, yo creo, muy bonitos de por qué Abril actúa así o deja de actuar de otra forma. Luego con Jacinto, porque claro, es que para mí los compañeros, la energía de los... Vamos, para mí no, los compañeros, la energía de los compañeros siempre son muy importantes, ¿no? Entonces, de pronto, cómo nos mirábamos, cómo nos relacionábamos, qué nos iba dando eso de al personaje de seguridad o de inseguridad o de incertidumbre. Eso al final siempre se pone mucho en... Eso al final lo caza mucho la cámara y eso va muy, muy dependiendo de cómo nos encontremos el otro compañero y yo, ¿no? Mm. Y bueno, quería abrir el penúltimo bloque, que es, bueno, es una pregunta sobre un poco la situación actual ligada con el papel del mundo artístico. Y era un poco lo que has comentado antes, que en cierto modo el audiovisual durante, vamos a decir, el confinamiento fue un gran apoyo para muchísima gente, sobre todo lo que son las plataformas de streaming. Y bueno, lo que quería hacer era relacionar con una polémica que es más de hace unas semanas, pero en algunas zonas donde bueno, hay más rebrotes, Cataluña, Zaragoza o Castilla-La Mancha, por razones de salud se habían visto obligados a cerrar todo lo que eran los teatros, el cine. Y por otro lado, mientras se cerraban, digamos, sitios donde se pueden respetar más las medidas de seguridad, el metro y medio, el espacio, etcétera, seguían abiertos otros sitios como bares. Y bueno, mi pregunta iba más encaminada si crees que en cierto modo el mundo artístico, que había tenido un papel tan importante, había sido relevado, vamos a decirlo así, a un segundo plano. Y también quería ligarlo con lo que has comentado antes, que creo que es muy interesante, que es cómo el audiovisual, al haber sido tan consumido, se está desarrollando de una manera mucho más rápida ahora. Sí, bueno, yo creo que con toda esta situación de la pandemia, que es algo que en esta sociedad reciente no había pasado antes nunca, pues bueno, yo quiero pensar que lo que sucede es que no sabemos muy bien cómo actuar, cómo proceder en muchas situaciones y se terminan dando circunstancias absurdas, ¿no? Que es un poco el clamor que sale tanto por medios y por redes, o sea, no tiene ningún sentido que en unas terrazas esté la gente tan cercana, sin mascarillas, o en los AVEs, llenos de gente tan pegados, y que luego pues puedan intentar cerrar sitios como pueden ser teatros donde las medidas de protección pueden estar mucho más puestas. Yo, por ejemplo, he asistido este verano al Festival de Teatro de Almagro, que se ha celebrado un poco como conejillos de India, poniendo en práctica todas estas medidas de seguridad. Y la verdad que Almagro ha estado súper controlado todo. Los repartidores de las entradas y de los, ¿cómo se llaman? Los taquilleros y los jefes de Acomodadora. acomodadores y jefes de sala súper protegidos, una distancia de X. Verdad que el teatro con mascarilla puede resultar un poco pesado, ¿no? Pero vamos, igual que un bar, igual que cualquier otra circunstancia. Entonces, yo creo que con todo esto del medio teatral y de cine y tal, se terminan dando estas situaciones absurdas donde hay otras cosas que sí que se abren y se permiten, y en un momento dado la cultura se cuestiona, ¿no? Yo creo que no tiene mucho sentido porque yo sí que confío que es un sector mucho más responsable de lo que puede ser ciertos lugares del ocio nocturno. Vamos a decir ciertos lugares para no levantar ampollas, pero en fin, no sé, es que la situación además yo creo que está tan complicada, no tiene pinta hoy por hoy que estamos a finales de agosto de mejorar, no se sabe muy bien qué hacer. En fin, no lo sé, pero vamos, yo por lo menos la experiencia que he tenido hasta ahora en teatros he visto que el asunto está muy, muy, muy controlado. Sobre todo yo creo que del miedo que viene de que las cosas se vayan a cerrar, con lo cual hay algo de que se quiere hacer lo mejor posible
para evitar cualquier tipo de contagio, rebrote o problema en alguna sala teatral y que eso vaya a suponer un cierre de espacios culturales, ¿no? Pero en fin, yo veo que se dan situaciones absurdas que no tienen sentido y que se cuestionen tanto ciertos espacios cuando otros, que son mucho más difíciles de gestionar, sí que están permitidos y abiertos. Pero también es cierto que a la gente les tienes que dar su cancha, con lo cual me resulta difícil, me resulta muy difícil, la verdad. Opino con mucho cuidadito Sí, porque es muy entiendo que la complicado. situación es muy complicada y muy delicada. Y el audiovisual, pues yo hasta ahora no he trabajado, ya te digo que tengo muchas cosas por ahí, pero no puedo contar ninguna, pero lo sé de buena tinta por compañeros cercanos que también están las medidas súper cuidadas, ¿no? De, bueno, mascarillas, en maquillaje con mascarillas, con mil de cuidados, hasta que no dan acción, las mascarillas de los otros no se quitan, todo lo que ya sabemos, ¿no? Que han retocado guiones, han retocado secuencias para que las cercanías entre ellos se midan mucho más. Pero fíjate que yo creo que es que, bueno, se ha constatado, ¿no? Que es tan importante que haya todo ese desarrollo audiovisual para, pues bueno, en el momento de confinamiento que hemos estado, quién sabe lo que pueda venir, ¿no? Entonces las producciones han arrancado muy potentes, tanto las series diarias de la parrilla televisiva habitual, como todas las producciones que se habían quedado paradas y que han arrancado otras nuevas para las plataformas digitales, ¿no? Mm, Que es evidente bueno, pues que se ha consumido todo, es que se ha consumido todo, la gente se ha visto todo. Con lo cual hay que reponer rapidísimo, ¿no? Y esto está teniendo un auge en este momento que nos ha cogido, ¡buf! Que esto va disparado, no se sabe hasta cuándo, pero vamos, no paran de salir plataformas, ¿no? Ya uno se vuelve loco, dice, mira, ¿qué me apunto? ¿Qué pago? No sé. Es una locura, es una locura. Hay tanta oferta de pronto que no sabe uno ni qué consumir. Entonces, yo creo que así como el teatro le queda una etapa dura, el audiovisual va como un tiro, va como un tiro. Y yo no sé, fíjate que te digo, a lo mejor esto suena un poco friki, si habría que dejarlo como alguna profesión básica, ¿eh? Porque la verdad es que con lo que se ha vivido ha sido fundamental tener un sitio donde ponerte otra historia, desconectar la cabeza y dejar de ver los telediarios con el coronavirus porque entrábamos todos en un bucle terrible, ¿no? sí. Y ahora quería abrir el último bloque, pero quería preguntarte primero por lo que has comentado antes, que una vez más se estrenará oficialmente en octubre. ¿Sabes si será en salas de cine o Sí, será más? una vez más se va a estrenar en Sevilla, en Córdoba, en Madrid y en Barcelona. Sí, En Sevilla creo que se va a estrenar en los cines Avenida, no estoy muy segura, y en Madrid se va a estrenar en los cines Embajadores, que son unos cines nuevos que han abierto en la glorieta de Santa María de la Cabeza, que yo además soy vecina de la zona, me hace una ilusión terrible y todavía no he ido, pero estoy deseando de ir para apoyarles y para empujarles, porque la verdad que me parecen unos valientes. Así que se estrenará la tercera semana de octubre, alrededor del 20, 21, 22 de octubre. sí, Sí, el COVID lo permite y no se ha puesto la cosa muy fea y nos han cancelado todo. Que esperemos que no. sí. Vale, pues ya quería preguntarte si hay algún género que no hayas tocado aún y te gustaría probar. Antes has comentado comedia, drama, pero quizás hay alguno. Mira, yo he tocado muy poco la comedia, muy poquito. A mí siempre me han dado papeles más bien de mala o de policía dura o de... Bueno, una vez más, por ejemplo, Abril sí que ha sido un papel más distinto, que ha sido una sorpresa, que ha sacado de mí una faceta mucho más inocente, más naif, más cándida, más vulnerable. Eh, pero a mí me encantaría, y a ver si diciéndolo en esta entrevista, de alguna manera las energías se alinean y me lo traen, una comedia divertida de lo que sea, tipo sitcom, como puede ser Friends o cualquier historia de estas, o... Bueno, teatralmente sí que hice un Jardiel Poncela hace unos años con Gabriel Olivares, que es un teatro lab, que Jardiel Poncela tiene textos tan divertidos que la verdad que lo pasamos estupendo. Pero vamos, que ha sido yo creo que lo único que he hecho yo de comedia. Y me apetece muchísimo meterme por algo de comedia. Sí. Y más allá de la actuación, también tienes formación y eres bailarina, tocas el violín y tienes formación en esgrima, mimo y pantomima, así como telas aéreas. Y Ajá.
quería preguntarte si crees que la formación en un actor o una actriz es uno de los elementos más importantes o, por el contrario, como has mencionado antes, la experiencia también es punto clave que va quizás ligada a una formación. Hombre, pues mira, primero te voy a decir que todas esas cosas que has nombrado son cosas de la escuela que la verdad que ahora miro para atrás y hace ya que yo no hago telas, por ejemplo, pues hace 10 años. Mimo y pantomima también son asignaturas de la escuela y el violín, fíjate, el violín lo he tenido que rescatar ahora para una obra que estaba haciendo en la Abadía Antropoceno y danza también hace que no bailo, pues porque al final la vida te va liando y yo no he llegado a ser bailarina, ¿eh? Yo también la danza la tenía como formación complementaria. Entonces, dicho esto, me voy a la pregunta. A mí me parece fundamental, sí, sí, la formación complementaria del actor. Por una parte complementaria de materias que a lo mejor no son directamente relacionadas con la interpretación, pero que nos pueden aportar mucho, porque yo creo que nuestra profesión está hecha de un saco de experimentos, o sea, de experimentos, no de experiencias, de un saco de experiencias que llevamos, y yo creo que todo suma. Cualquier cosa, cantar, tocar un instrumento, bueno, o si no cantas, asistir a conciertos, no sé, cualquier cosa suma. Y por otra parte, la formación continuada, que es distinto, ¿no? Que es seguirse formando permanentemente en otras materias de nuestro sector o en otras materias escénicas que no tengan que ver con nuestro sector. A mí eso me parece fundamental. O sea, yo siempre entendí la ESAT como un primer campo de siembra donde te ofrecen, mira, hay interpretación textual, hay expresión corporal, hay acrobacia, hay esgrima, hay tal. Y cuando terminamos, yo sentía que para nada esa era una formación terminada, sino que a partir de ahí había que empezar a sembrar con eso, ¿no? De hecho, yo siento que donde más he crecido como actriz ha sido en formaciones posteriores o, por supuesto, en experiencias teatrales posteriores. Y al final, sí, sí, está claro que la experiencia yo creo que te lo da todo. O sea, que la formación académica sin la experiencia de las tablas o la experiencia de un rodaje no es nada, ¿no? Se queda en nada. Mm. Se queda en pura mesa y ya está. Y yo creo que las artes escénicas en este país están muy orientadas a lo teórico, que yo creo que para mí eso es algo muy erróneo. Porque si hubiera mucha más práctica sobre esto o mucho más desarrollo laboral sobre esto a la vez que el estudio, ¿no? En relación a lo que hablábamos antes, sería muchísimo más rico para como estudiantes de interpretación, ¿no? Pero yo considero toda esa formación continuada o complementaria fundamental, fundamental. Y sobre todo en nuestro ámbito artístico, yo qué sé, lectura, museos, todo suma. Nosotros tuvimos en la escuela un profesor que se llamaba Roberto Quintana, que se llama Roberto Quintana, no lo voy a matar ya, que por cierto es gran amigo mío, y Roberto nos dio como alumnos una lista de bagaje cultural, no recuerdo bien cómo se llamaba, un listado de cosas básicas culturales que él consideraba para él fundamentales conocer y que él las daba a los alumnos como bueno, como algo referente por si alguien quería tener alguna referencia, donde él incluía óperas, sinfonías de música, libros, películas, cuadros que él consideraba fundamentales conocer como un primer contacto con el mundo cultural de los actores, ¿no? Y yo recuerdo que a mí eso me sirvió como referente de decir, uy, esto yo creo que tiene mucha razón, que aquí no podemos dedicarnos a esta profesión sin haber leído tal o cual poemas o conocer a tal o cual autores o haber visto tal o cual películas referentes, ¿no? Dicho esto no es más que una opinión. Cada uno se dedica a esto como puede, como quiere, como sabe. Y luego yo, por ejemplo, conozco grandes actores, compañeros, que no se han formado en ninguna escuela, ni han recibido cursos, ni nada. Que todo lo que han hecho son obras de teatro y tablas y rodajes, ¿no? Y también trabajan desde una libertad y desde un lugar, una formación completamente autodidacta, o sea, que por otra parte, pues mira, o sea, que esta profesión hay muchas maneras de inventársela. Los compañeros siempre ponemos de ejemplo que Paco de Lucía no salió de ningún conservatorio. Y mira cómo tocaba la guitarra, ¿no? Práctica, práctica y práctica, ¿no? Mm. O sea que sí, sí, no hay ninguna manera directa de llegar a una excelencia, yo creo, en esta profesión. Mm. Y quería terminar la entrevista preguntándote cómo fue ganar el premio Actriz Revelación en los ASECAN en el año 2020. En los ASECAM, pues fíjate, una ilusión. Aparte, fíjate, eso fue el 18 de enero y queda tan lejos después de toda la pandemia y de la historia, parece que fue hace como 4 años.
Pues muy bien, una ilusión muy grande, pues otra sorpresa de las que ha traído esta película, porque ya figúrate, nadie, quién me iba a decir a mí que esto iba a pasar. Además estaba nominada con unas compañeras enormes, ¿no? Entre otras Pilar Gómez, que es una compañera actriz que ha trabajado muchísimo. Eh, pues nada, los ASECAN se celebraron en el Teatro Lope de Vega de Sevilla, donde estaban muchas familias, profesores míos de la ESAT de Sevilla, compañeros antiguos de la ESAT de Sevilla. Pues además el premio me lo entregó Jacinto Bobo, ¿no? Que es mi compañero en la peli, que es una ilusión muy grande, la verdad. Muy bonito, muy bonito. Otra cosa de decir, bueno, pues ¿quién me iba a mí a decir? Muy bonito. Un reconocimiento, yo creo que los reconocimientos al trabajo siempre son bonitos, de alguna manera te dan confianza, de decir, pues mira, no lo voy haciendo mal, ¿no? Por lo menos esta gente dice que no lo voy haciendo mal, vamos a agarrarnos a ello y a confiar. Entonces, nada, muy bien, muy ilusionante. Que sea en Sevilla y en casa, pues muy ilusionante. Y nada, al terminar, primero darte las gracias por concedernos esta entrevista, A ti, Marta. desearte lo mejor como actriz y que deseamos verte en octubre, ya sea en mi caso en Barcelona, pero bueno, que lo permita el COVID y que podamos verte ya y que se estrenen por fin ya oficialmente. En Y sala. bueno, es, Muy bien, pues muchas gracias. ¿Tú eres periodista, Marta? no, yo soy, a ver, he terminado el segundo de bachillerato y ahora empezaré el primer año de carrera, pero yo Ajá. no he hecho periodismo nunca. Y me Ah, han dado esta oportunidad para estar trabajando en este proyecto, en este revista estudiantil y bueno, voy haciendo. joder. Mira, tengo que decirte, yo estoy haciendo un montón de entrevistas, pero un montón, ¿eh? Llevo una racha que son todas entrevistas que se están preparando ahora para septiembre-octubre con lo de la peli. Y me pega una racha casi entrevista por día, o sea, una barbaridad. Y tengo que decirte que los jóvenes, los que sois más jovencitos, os traéis unas entrevistas de preparadas preguntando unas cosas de interesantes, porque todo el mundo te suele preguntar lo mismo, pero ahora mismo no te pongo en pie. Me has hecho dos o tres preguntas de decir, uy, mira, esto no lo ha hecho nadie, esto no me lo ha preguntado nadie. De decir, joder, qué raro, ¿no? Todo el mundo te pregunta cómo es de la peli, cómo es del rodaje, cómo es trabajar con Guillermo, cómo... Cosas así un poco de sota, caballo y rey. Y cada vez que tengo entrevista con alguien así muy jovencito como tú, pienso, ay, qué bien, porque va... Seguro que me sale por algún lado por peteneras que no me han salido. Así que nada, te lo digo para daros mucho ánimo y mucha seguridad en lo que hacéis, porque lo hacéis muy bien, lo estáis haciendo muy bien. Vienen Muchas gracias. generaciones muy fuertes. Ha sido un placer, de verdad. Yo lo he notado muy cercano y eso la verdad es que se agradece. A ti, Marta, gracias a ti. Pues de verdad, muchas gracias y por decirme esto, porque siempre Pues es sí, bonito oírlo. total. Agárrate a eso, que venís los jóvenes muy fuertes y además pues eso, con unas cosas que se os ocurren de decir, claro, total, si es que pregunta pues, eso sobre la profesión, cómo te has ido y qué aconsejarías, me preguntan mucho, ¿qué le dirías a jovencitos que se empiezan a dedicar a esto? Eso no te pongo en pie ahora mismo qué preguntas me has hecho, pero decir, ay, mira. Así que nada, agárratelo con mucha seguridad y si te terminas dedicando a esto, mucho ánimo. Y que nos Muchas veamos en otra. gracias. Espera, le voy a dar a dejar de grabar porque, si Vale. te soy sincera, no sé cómo se guarda y tengo miedo. Pero, Vale. a No te ver, preocupes porque te entiendo, yo soy igual. a ver,